8:20, la misión de Ennio Morricone para saludar a José Medina, presidente de la Fundación Juan Negrín. José, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas noches. Le voy a preguntar por qué esta canción, que no es la primera vez que se elige. Yo creo que por lo menos es la tercera en esta sección, que llevamos poquito tiempo esta temporada y es muy elegida. Es una canción muy especial, muy bonita. Cuéntenos usted por qué. Hombre, el fondo de esta historia, pues, el fondo de la historia se parece un poco también a la historia que ocurrió en España, ¿no? A veces las buenas ideas y los buenos propósitos no triunfan, ¿no? Y así, pues, se sufre. Y Morricone es un hombre muy actual, ¿no? Es el mejor, yo creo que el mejor compositor que hemos tenido en los últimos 50 años, ¿no? Es un hombre de nuestra época, en películas, en muchísimas actividades, en canciones, en melodías, una maravilla, ¿no? Háblenos de la Fundación Juan Negrín. ¿Con qué proyectos está trabajando usted ahora mismo? Bueno, la Fundación en este momento tiene un trabajo extraordinario, porque nos ha llegado este año a la biblioteca de Don Juan un trozo de sus bibliotecas, ¿no? Que son aproximadamente cerca de 10.000 unidades que estamos ya trabajándola, ¿no? También tuvimos la enorme fortuna de que todo lo que se había llevado el hijo mayor de don Juan Negrín de la isla, que era el almacén de su abuelo, la oficina del almacén, tenemos en este momento pues toda la contabilidad de sus empresas. Era un hombre tremendamente importante, tanto para el puerto como importación, exportación, era inmobiliario, también era una especie de pequeño banco, ¿no? Prestaba dinero, las fortunas de aquí le dejaban dinero para que él lo gestionara, prestando dinero. Y toda esa documentación que es importante porque es un punto básico del primer tercio del siglo de la ciudad de Las Palmas. La contabilidad de estas empresas es de 1890 a 1940. Normalmente las empresas pues no guardan, y no tenemos en archivos canarios, no hay grandes libros de contabilidad, ¿no? Y esto expresa enormemente el resurgir de la ciudad. Las Palmas, todos deben de recordar que a principios del siglo XX apenas llegaba a 30.000 habitantes. Hoy cualquier barrio de Las Palmas pasa de esa cantidad de personas, ¿no? Estuvimos ya en el año 75 con 375.000. Y eso es importante, que la memoria histórica de la ciudad, o la memoria histórica que tenemos del archivo de don Juan Negrín, que es importante por sus tres facetas fundamentales. Don Juan no solo era un médico científico, era un economista, era un químico. Las tres carreras las estudió desde muy joven en Alemania. Y tenía otra faceta, que es el de humanista. La biblioteca lo demuestra, ¿no? Enseñarles a los ciudadanos de Las Palmas y del resto de España, que tradujo una obra del francés al alemán de un premio Nobel en 1920, con apenas 25 años. Y eso lo tenemos en Las Palmas. Está entre sus... y muchísimas cosas más, ¿no? Todo ese archivo importantísimo que usted está describiendo en la Fundación Juan Negrín, hay investigadores e investigadoras que buceen y que descubran todo lo que seguramente hay todavía por descubrir. Sí, pero lo primero es tratar la documentación, porque nosotros, que estamos haciendo un enorme esfuerzo por acudir a quien nos pide documentación, tenemos dificultades, porque todo eso tiene que estar catalogado, ¿no? En este momento hay un proyecto que hemos elaborado este año. Afortunadamente tenemos la gran sensibilidad del Gobierno de Canarias y del Cabildo Insular de Gran Canaria para realizarlo en 3 o 4 años. Y nosotros ir subiendo toda esta cantidad de documentos a las redes, ¿no? De todas maneras tenemos una cierta, no facilidad, pero con los medios actuales podemos llegar, porque hemos pasado casi todas a PDF. Pero nos queda en este momento... estamos hablando de más entre 400 y 450.000, si no hay algo más todavía, de papeles. Casi nada. Casi nada. Bueno, tenemos escaneados 155.000. Nos quedan, pues,
250, no es ninguna broma, ¿no? Y en fin, pero además nosotros tenemos estos archivos, porque la familia de don Nicolás Díaz Saavedra, que fue su alcalde de la ciudad y gobernador civil, también nos dejó una parte, y la de José Rial Vázquez, un famoso personaje de principios del siglo, fundador del Partido Socialista en Las Palmas, era farero y además era dramaturgo, escritor de novelas y un personaje muy curioso, ¿no? También tenemos, y de estos hemos trabajado algo, ya he escaneado también algunos documentos, ¿no? Que no los sumé yo a los anteriores, por cierto. Cuénteme algo que aparezca en esos documentos que sea especialmente llamativo o algo que sea reciente, que nos mira, pueda bajar a la tierra y podamos palpar todo lo que hay ayer mismo, mirando, porque estamos en este momento desinfectando los libros para que vayan a un primer sitio, que es el Archivo General, y después ir trabajándolos, ¿no? Y me encontré un libro escrito por Jiménez Díaz, el famoso médico madrileño, dedicado a su amigo don Juan Negrín, ¿no? Eso fue ayer. Las sorpresas son muchísimas. Que da nombre a un hospital ahora mismo en Madrid, la Fundación Jiménez Díaz. Sí, sí. Hoy precisamente estuvimos hablando con Madrid para otros temas y se los estaba contando, ¿no? En fin, eso son sorpresas casi a diario, ¿no? Casi a diario. Posiblemente estamos trabajando un tema muy bonito, muy bonito. En la parte de las facetas de don Juan hay una que es la humanística, ¿no? Que era un bibliófilo, pero además trabajaba en muchos temas relacionados. Le hace un discurso a Thomas Mann en el Waldorf Astoria de Nueva York, que es una preciosidad. Vamos a publicarlo para que lo vean, para publicarlo en una palabra, entregarlo para que la gente lo vea. Para el pensamiento de un demócrata, ¿no? Precisamente le quería hablar de eso, porque ustedes lo catalogan y me parece muy bien, o lo califican como símbolo de la resistencia frente a la dictadura y al totalitarismo. Recordemos que Juan Negrín fue presidente del gobierno de la Segunda República. A día de hoy, ¿qué pensaría Juan Negrín de nuestro entorno y nuestro contexto político, a todo lo que estamos asistiendo? Bueno, la generación de ustedes no vivió la dictadura. Yo nací en el 43. Viví 30 y tantos años en la dictadura. Y hoy estamos en lo que don Juan y muchos hombres intelectuales de España intentaron hacer desde el 31 al 36, que es modernizar España, no solo desde la medicina, que es otra de las... don Juan creó la escuela de fisiólogos más importante que ha tenido España y su proyección llega hasta hoy, y lo podemos demostrar, ¿no? Sino que en casi todas estas facetas, pues, es un desconocido. ¿Por qué es un desconocido? No, por la dictadura tenía censura. Y don Juan desapareció de la mente y del pensamiento colectivo, no se conocía. Yo tuve la pequeña fortuna, desde niño, de oír en casa, porque mi abuelo era de Telde, y el padre de don Juan era de Telde. Y se contaba en mi casa, con la puerta entornada por las noches al cenar, para que no se oyera. Y esas cosas a un niño le van quedando grabadas, ¿no? A los Negrín le están quitando todo. Y también, pues cuando se comía lentejas en casa, era don Juan Negrín, que eso era bueno para el cerebro. Y claro, eso, y también, otra frase que no puedo olvidar desde pequeño, es, en el colegio te van a enseñar la mitad de las cosas. Cuando seas mayor, busca, porque hubieron grandes hombres que en este momento no se habla de ellos y no se dicen, ¿no? Habla usted de su generación, de la mía, pero es que la mía no estudió muchos de los aspectos importantes de la época de la dictadura. Es ahora cuando se está recopilando toda esa información, toda esa pedagogía para trasladarla a los niños y a los adolescentes. Hay que entenderlo. Yo viví la transición política, más la viví en vivo. Estuve en el primer ayuntamiento y en el primer gobierno de Canarias, democrático. Y la democracia surgió con muy poca gente, muy poca gente. El pueblo no había sido educado en democracia. Y la transición fue compleja, muy difícil. Viví sentado en el Ayuntamiento de Las Palmas un golpe de Estado.
y el que era el alcalde en aquel momento me dice: Pepe, es el segundo de mi vida, don Juan Rodríguez del Este. Hay que vivirlo, ¿no? Y ver la tensión con que se vivió y con qué inteligencia se hizo la transición. La transición fue ejemplar. Aunque muchos, y yo era bastante joven en ese entonces, creía que debíamos de hacer la ruptura democrática. No se hizo, se hizo lo que llamamos, no recuerdo el nombre de la palabra, fue una especie de un convenio. O sea, fue la negociación, una negociación. Y en esa negociación se perdieron cosas, ¿no? Y entre otras cosas fue pues que se ha tardado mucho en ir abriendo los archivos y descubriendo todo este mundo que estuvo soterrado, escondido, y que no se le enseñaron pero esperemos con nuestros nietos, nuestros hijos, ¿no? Porque también, ya yo tengo hijos de 50 años, ¿no? Tampoco fueron enseñados, pero en fin, ya viven en democracia, que es otra cosa completamente distinta, ¿no? La transformación de España en estos 40 años, pese a lo que se sigue diciendo, es el pleito político, que esperemos que seamos todos, y lo digo que quiero que la Fundación, hemos intentado en estos 30 años de existencia de la Fundación, la conciliación. Aquí todos tenemos que entendernos y los distintos no son nuestros enemigos, los que piensen distintos son enemigos, son personas con distintos matices en el pensamiento, en la idea, pero y convivir es lo más bonito en una democracia. A veces pues tensionamos la vida sin necesidad, ¿no? Pero hay que estar calmados, estudiarlas, verlas y mirar hacia el pasado, ¿no? La Fundación tiene unos fines, unos valores, por ejemplo, el estudio e investigación de la historia de Canarias, fomentar la incorporación de los canarios en los foros nacionales e internacionales, o fomentar esos valores del humanismo democrático y el progreso social. Sí, siempre. Nosotros, la Fundación nació en el año 91 del siglo pasado. Sus estatutos, ante notario público, ¿no? Eran intelectuales, profesionales y de muchas materias, ¿no? Que querían pues tener un espacio donde discutir, hablar, enseñar y dar. Un poco más tarde, como todos estos organismos empiezan, al principio son difíciles, un poco más tarde pues otras personas ya pensábamos que era mejor dedicarla al estudio fundamentalmente de don Juan de Green, con todos esos, además de. Y empezamos que en el mismo año 99 ya le cambiamos o le pusimos el nombre al hospital de Dr. Negrín. De ahí, ¿por qué? Porque sobre Negrín la parte política ha oscurecido facetas importantísimas, como decía antes, ¿no? El humanismo, y después, pues, ¿por qué fue don Juan ministro de Hacienda? Porque era un economista. La gente no ha entendido, ¿no? Fue presidente de la Comisión de Hacienda, primero y portavoz en el Partido Socialista, pero después la presidió y terminó siendo, como siempre, los que están en la parte. Y don Juan es un innovador de la Hacienda española. ¿Por qué? Porque une economía y Hacienda. Es el primer ministro de España que une economía y Hacienda. Y está las dos direcciones generales dentro de un mismo ministerio, ¿no? Uh-huh. Y hay una enorme cantidad de documentos que esperemos que vean la luz en muy poco tiempo, donde se ve toda la serie de transformaciones que hizo don Juan de cara, y que muchas se han quedado. Como se quedó el primer libro de biología, bioquímica de España, que se hizo con dinero de Las Palmas, con la familia. La familia, él pidió prestado un crédito a su familia y hizo la primera editorial, hizo la editorial de España, y el primer libro fue el libro de bioquímica, que lo firmó otro canario, de Tejeda y Ochoa. Nada más y nada menos. Nada más. Y Ochoa era un estudiante, casi en ese momento. Habría a lo mejor entendido, pero no era todavía el profesional. Y el libro pues está financiado por la familia de don Juan Negrín, y la editorial de España siguió publicando muchísimos documentos, ¿no? En fin. Y todavía lo que queda por delante, ¿cuál es el reto más grande que tienen ustedes ahora, además de todo lo que me han dicho ya con todos los documentos y archivos? Fundamentalmente es poner a disposición esos archivos, ¿no? Ponerlos, pero terminando primero
lo primero es guardar esto, conservarlos, y para conservarlos hay que escanearlos primero para que estén no solo en papel, sino y después pues llevas una serie de trabajos para evitar que el tiempo los deteriore, ¿no? Para guardarlos, porque los intelectuales, perdón, los que investigan ya en internet, ¿no? En papeles, no en papel digitalizado, no me salió la palabra exactamente. Y en fin, ya en eso, pues, ese es el gran trabajo que nos queda a nosotros pendiente. Iremos enseñando cosas, como decía antes, de lo que hay. Hace muy poco el país, ya Don Juan ya no es un problema ya nuestro. ¿Por qué? Porque ya hay muchísimas figuras que escriben sobre él. En el país han salido este año 2 artículos preciosos. Hay una carta que enseñamos nosotros, que era del Pandineru, escrita después de la muerte de Don Juan, y la publicó el país hace muy poco tiempo, ¿no? ¿En qué sentido? Pues que él recordaba que en el año 37 había visto por primera vez bombardear una ciudad que era Barcelona, ¿no? Pero que guardaba como un gran tesoro la conversación que tuvo con el primer ministro, don Juan Negrín. Eso lo dijo un hombre del tamaño. Y curiosamente el embajador español en la India había escrito un artículo relacionado, y por eso se nos ocurrió enviárselo. Y muy contento en las relaciones internacionales explicar un primer ministro español, ¿no? Que hablaba con él correctamente inglés, porque yo me imagino no hubiera habido entrevistas, ¿no? Pues José Medina, presidente de la Fundación Juan Negrín, llegamos así al final de nuestro Canarias Late de hoy. Le agradecemos que haya venido a los estudios de la radio pública, a esta sección que lo que tratamos es eso, tomar el pulso a Canarias, sentir su latir y hablar un poquito de, en esta ocasión, Juan Negrín, claro que sí, para seguir recordando su figura. Muchísimas gracias y mucha suerte. Gracias a ustedes, porque la Fundación también, ustedes han ayudado mucho, todos los medios, la sociedad canaria en general nos han atendido muy bien. Muchas gracias, nos quedamos escuchando a Morricones. Vale, muchas gracias.